Bienvenidas, bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta mesa redonda que tenemos con tres de los más lúcidos pensadores, investigadores, gente que tiene un peso importante en la opinión pública, amigos muy cercanos. Y como ustedes saben, se han dado cuenta, en el instituto estamos dándole un viraje profundo a nuestras actividades. Estamos haciendo cosas que no hacía el instituto antes. Una de las que más nos interesa tiene que ver con el motivo de esta mesa. Estamos dándole un énfasis especial al análisis, a la discusión, a la reflexión de la problemática actual. Le hemos llamado historia del tiempo presente. Nos interesa mucho que este instituto sea un espacio de reflexión, de discusión, de análisis acerca de lo que está pasando. Nos parece que es fundamental que haya un lugar en donde se pueda hacer este ejercicio abierto, plural, inclusivo. Y bueno, qué mejor que contemos con los compañeros que nos acompañan en esta ocasión, en esta mesa. Nuestra compañera Aurora les va a explicar la mecánica que hemos sugerido para esta reunión. Ella se va a quedar moderando y bueno, démosle un fuerte aplauso a nuestros invitados y a la moderadora. Buenas tardes a todas y a todos, a esta que es la tercera mesa del ciclo Debatiendo el Presente Mexicano. Hoy vamos a iniciar, en esta sesión vamos a tener 3 rondas de participaciones de cada uno de los ponentes y vamos a iniciar con la pregunta: ¿cuáles son las características del neoliberalismo? Cada quien va a tener 15 minutos más o menos para hacer su intervención. Iniciará Rafael. Empieza Telésforo, luego Rafael y luego Ilan. Y después de esta primera ronda vamos a tener una pequeña ronda de intervenciones del público para que puedan ir preparando sus preguntas. Entonces, sin más, pasamos la palabra al doctor Telésforo Nava de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Agradezco la invitación a esta plática y en primer lugar quiero contextualizar de dónde sale el neoliberalismo mexicano. Hacia el fin de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado, diversos síntomas evidenciaban el ocaso de largo periodo de prosperidad que el capitalismo, fundamentalmente el desarrollado, había vivido desde los años 40. Para el caso de los Estados Unidos, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que catapultó su economía, y para Europa y Japón hacia finales de esa década, con la aceleración de sus economías incentivadas con el Plan Marshall y la reconstrucción de sus territorios devastados por la guerra. Una mojonera histórica que marcó la nueva realidad fue la antes impensable devaluación del dólar en 1969, hecho que motivó que se empezaran a violentar los acuerdos de Bretton Woods de 1944, con los que se establecieron las reglas que regirían la economía capitalista de posguerra. Para los años 70, la economía mundial experimentaba una creciente inflación, la que llegó a alcanzar niveles galopantes, así como la caída de la tasa de ganancia, un importante déficit de las finanzas públicas, un desempleo cada vez mayor y un frenón en su crecimiento, lo cual se antojaba paradójico con la abultada masa monetaria en circulación. Se vivía una estanflación, concepto acuñado de acuerdo a la nueva realidad. Las políticas erráticas con las que en un principio se empezó a enfrentar esa nueva realidad, para fines de los años 70 y principios de los 80, dieron paso al alumbramiento de una nueva era económica que el gran capital se encargaría de imponer a nivel planetario, lo que popularmente conocemos como neoliberalismo, con la cual se dio inicio a un cambio radical de época.
Previamente había sido experimentada en Chile bajo la dictadura de Pinochet, país donde los sindicatos, partidos políticos y todo tipo de organización social fueron destruidos y sus dirigentes asesinados o encarcelados, con la clase trabajadora sometida dictatorialmente. Milton Friedman, de la Escuela de Chicago, como asesor económico de la dictadura, fue a imponer el neoliberalismo sin encontrar ninguna resistencia. Lo hacía en una especie de invernadero. La llegada de Margaret Thatcher al poder en Gran Bretaña en 1979 y en 1980 de Ronald Reagan en los Estados Unidos fue el banderazo de salida para la era neoliberal. Los grandes objetivos que se plantearon, que parecían establecer un nuevo credo, han sido reducir a su mínima expresión el Estado social y terminar con el intervencionismo estatal en la economía, privatizar toda empresa que fuera propiedad del Estado, desregular el sector financiero para promover su expansión, imponer como prioridad número uno la estabilidad de las variables macroeconómicas, acabar con el déficit de las finanzas públicas, asegurar la estabilidad monetaria, apertura cuasi total de las fronteras para los capitales y mercancías, favoreciendo el avance de las corporaciones transnacionales, romperle el espinazo a las organizaciones sindicales para facilitar la castración de los contratos colectivos de trabajo. De ellos quitar o reducir a su mínima expresión las prestaciones obtenidas en décadas de lucha y acabar con los derechos sociales. Atacar y desterrar la organización y solidaridad social e imponer el individualismo. No solo se trataba de un nuevo modelo de acumulación, como algunos creían, sino más bien una transformación completa de la sociedad, de su historia, de su cultura, de sus planes de educación, de las relaciones sociales. En el vórtice de ese torbellino estaría el mercado, que como demiurgo prometían que garantizaría la estabilidad y pronosticaban que se iniciaba un nuevo periodo de crecimiento económico aún superior al de la era keynesiana, que por cierto hasta la fecha no se ha visto. La mano invisible de Adam Smith, decían, regularía la vida económica armónicamente. Empero, las fuertes crisis que en esta época ha enfrentado el mundo capitalista muestran lo contrario, como el crack de 2008. El objetivo estratégico era la recomposición de la tasa de ganancia y de acumulación, tasas de ganancia y de acumulación de capital, y no precisamente con la modernización e incremento de la productividad, como pregonaban, sino, sobre todo, como se vería más tarde, con la violenta reducción del valor de la fuerza de trabajo. A esto hay que agregar la enorme especulación financiera que ha permitido amasar de forma parasitaria grandes fortunas. El economista belga Ernest Mandel, con una gran visión pronosticó que el objetivo estratégico del neoliberalismo era cambiar las relaciones de fuerzas entre el capital y el trabajo a favor del primero. Los años le han dado la razón. Una de las grandes estrategias que se planteó el gran capital y lo lograría fue el derrumbe de los regímenes dominantes en la URSS y todo el bloque soviético, con el fin de recuperar para el mercado capitalista el enorme territorio que esos países ocupaban. Para lograr ese objetivo, de facto, se estableció una gran alianza imperialista, especialmente de Gran Bretaña y los Estados Unidos, en la que se incluyó al Vaticano, al cual se le vio en extremo activo en la crisis que en Polonia dio a luz en 1980 a la federación sindical llamada Solidarność, dirigida por el obrero Lech Walesa, opositor al régimen polaco. Este dirigente tiempo después sería presidente de Polonia, tras ayudar a derrumbar junto con Juan Pablo II al gobierno prosoviético. Finalmente el capital reintegró todo el territorio soviético al mercado. Más tarde lo propio ha hecho en China, gran potencia capitalista, aunque su burocracia gobernante se dice comunista. En México el neoliberalismo adquirió carta de naturalización con el gobierno de Miguel de la Madrid. Con él empezó a arribar un nuevo bloque de poder que había madurado en universidades estadounidenses, el cual controlaba oficinas claves del poder, como la Secretaría de Programación y Presupuesto a cargo de Carlos Salinas. En la Secretaría de Hacienda se deshicieron de Jesús Silva Herzog Flores y colocaron a Gustavo Petriccioli. En Banco de México contaban con el monetarista Miguel Mancera Aguayo. Los Chicago Boys
autóctonos concluyeron el asalto al poder con la asunción de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia en diciembre de 1988, previo fraude electoral. Así se consumó esa embestida y la política neoliberal se hacía del poder para transformar radicalmente al país. Los priistas que anteriormente se regodeaban de nacionalistas, antaño impulsores de grandes programas sociales y muy convencidos del keynesianismo, se vistieron el traje neoliberal sin ningún pudor. Los sindicatos, con sus dirigencias charras, integrados al aparato estatal vía el pacto corporativo, dieron el mismo salto mortal y se afanaron en aceptar como propia la nueva política. Ellos fueron los encargados de imponerla a rajatabla a los trabajadores. Su fidelidad al priismo neoliberal erosionaría sus bases trabajadoras y a su misma estructura sindical y, por lo tanto, a su fuente de poder. Se estaban haciendo el harakiri. Por ese motivo, en 1988, cuando apenas transcurría el primer sexenio neoliberal, ningún candidato priista de la burocracia sindical ganó en las elecciones de ese año. Hoy los charros sindicales parecen muertos vivientes, caminan como sonámbulos. La fuerte inflación a lo largo del gobierno de Miguel de la Madrid y parte del de Salinas fue utilizada para reducir aún más los salarios reales, imponiendo desde entonces los topes salariales, vaciando los contratos colectivos de los beneficios obtenidos en décadas de lucha, terminando con los programas de bienestar social, desmantelando los derechos sociales consagrados en los artículos constitucionales 3, 27, 123 y 130, para lo cual fueron contrarreformados, al igual que una serie de leyes secundarias. En una palabra, se consumó el asalto contra la fuerza de trabajo mexicana para desvalorizarla en beneficio de la tasa de ganancia. La precarización de la fuerza de trabajo debido a la caída de los salarios reales y el desempleo llevó a un enorme crecimiento de la economía informal, especialmente al comercio en la vía pública. Actualmente, ella representa 22.7% del PIB y de la población total empleada en el país, ella suma la economía informal 57%. Subterfugio para esconder el desempleo real, que es el realmente desempleo. Desde los últimos años de la década de los 80 del siglo pasado, las ciudades se llenaron de puestos ambulantes y semifijos que venden de todo y no tributan impuestos, pero son masa de maniobra de los partidos políticos. Y como cereza en el pastel, a paso acelerado se avanzó en la privatización de todas las empresas estatales y paraestatales. Carlos Salinas profundizó ese proceso entregando infinidad de empresas a precios de regalo a lo que sería una nueva gran burguesía, sus amigos, como lo hizo con la banca, las siderúrgicas, televisoras, Telmex, minas, petroquímica, petróleo, líneas aéreas, puertos y aeropuertos, etc. De esa operación nacieron los archimillonarios mundiales como Carlos Slim, Salinas Pliego, Germán Larrea, Alberto Balleres, Emilio Azcárraga, Roberto Hernández, Alfredo Harp Elú, en fin. En el sexenio de Peña Nieto se terminó de consumar la privatización de los energéticos y la minería. Pemex, otrora orgullo del nacionalismo mexicano, hoy está casi quebrado. Lo fundamental de la exploración y explotación petrolera está pasando a manos privadas, especialmente del capital extranjero. Esto también condujo a una fuerte desnacionalización de la economía. Por ejemplo, la banca casi en su totalidad está en manos de capital extranjero. Lo mismo pasa con la minería, la industria siderúrgica y la petroquímica, entre otras. Debido a lo barato de la mano de obra y a los incentivos fiscales, diversas multinacionales, especialmente automotrices, instalaron en nuestro país sus plantas para ensamblar sus productos y poder penetrar el mercado norteamericano debido a las facilidades otorgadas por el Tratado de Libre Comercio. Con eufemismo se habla de que México es un gran exportador de autos, cuando simplemente es un maquilador. En sus inicios, la embestida contra los trabajadores enfrentó la resistencia de los mismos y sus sindicatos. Por ejemplo, en Gran Bretaña y en los Estados Unidos hubo fuertes movilizaciones y huelgas.
En el primer país, especialmente el poderoso sindicato de los mineros, y en el segundo, los contralores aéreos. Finalmente fueron derrotados y sometidos al nuevo régimen laboral. Esta ha sido la dinámica mundial. En México, el sindicalismo charro que coadyuvó a la imposición de la nueva política de desempleo y drástica reducción del nivel de vida, en algunos casos fue rebasado por sectores de trabajadores que se movilizaron, como sucedió en la industria automotriz, los cuales fueron enfrentados con la violencia del Estado, como también lo hicieron con los de sindicatos independientes. Quizá haya quien recuerde la heroica huelga de los obreros de Volkswagen, que para someterlos les lanzaron a las fuerzas represivas con perros de ataques que les desgarraban las piernas. En México, el sindicalismo charro que coadyuvó en la imposición de la nueva política de desempleo y drástica reducción del nivel de vida, en algunos casos fue rebasado por sectores de trabajadores que se movilizaron, como sucedió en la industria automotriz, los cuales fueron enfrentados con la violencia del Estado, como también lo hicieron con los sindicatos independientes. Ante la amenaza del desempleo y la caída de sus salarios reales, sindicatos y trabajadores terminaron acatando la imposición del desmantelamiento de sus contratos colectivos de trabajo. También me viene a la memoria, no lo anoté, la huelga de la cervecería Modelo en el gobierno de Salinas, y como operador Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, que después se han dicho de izquierda porque dicen que los ungieron con el aceite de la esperanza. Así como en la industria automotriz, lo mismo pasó en telefonistas, electricistas, textiles, minero, metalúrgica, incluso en universitarios. Ahí nos impusieron todo completamente. El neoliberalismo se impuso, quebrando la resistencia, avanzó en toda la línea. A eso cínicamente se le llamó la flexibilización del trabajo. En el caso de México, el bisturí neoliberal cortó profundo y de manera veloz. Incluso reformaron las leyes del IMSS y del ISSSTE para legalizar y ampliar la desprotección de los trabajadores. Por ejemplo, ampliando tanto la edad como los años laborados para jubilarse, e igualmente privatizaron los fondos de pensiones, los cuales fueron puestos en manos de la banca, que siempre está reportando pérdidas, pero no por eso deja de cobrar sus elevadas comisiones. Hoy las pensiones que reciben los trabajadores son una miseria. Así como la medicina social ha sido semiabandonada por el Estado, la construcción y dotación de vivienda por parte del Infonavit y el Fobiste desapareció. Esas instituciones hoy lo más que hacen es otorgar créditos limitados y caros, orientados a beneficiar a las grandes constructoras que venden casas de muy mala calidad. Hasta la fecha, la acometida del capital contra los asalariados no ha cesado. El establecimiento de las empresas outsourcing es el coronamiento de la peor pauperización del trabajo. Empresas que subcontratan trabajadores para que sus empleadores reales no tengan que pagar prestaciones ni preocuparse por su antigüedad. Mejor situación no podría haber en beneficio del capital. Para terminar, los neoliberales mexicanos también han sido grandes fortalecedores de la corrupción, aunque se han presentado como probos y atacaban a los corruptos gobernantes de López Portillo para atrás. Carlos Salinas hizo palidecer a Miguel Alemán, a quien en su tiempo era considerado el más corrupto, pero quien frente al primero quedó como un carterista del metro. Enrique Peña Nieto, que decía encabezar una nueva generación de jóvenes priistas que llevarían adelante al país sin corrupción, encabezó a la generación de jóvenes gobernantes más corrupta y descarada, pues sus fechorías las realizaban en plena luz del día y frente a todo el mundo. Hoy algunos de ellos están en la cárcel y otros andan huyendo. Gracias. Igual agradezco mucho la invitación a participar en estos foros tan necesarios en un clima donde impugnaciones, protestas, confrontaciones abundan y el diálogo, la discusión, la reflexión es cada vez más escasa.
Yo creo que Telesforo lo explicó muy bien los principios generales del ordenamiento neoliberal. Déjenme proceder un poco a la manera inversa, tomar un caso muy, muy específico a lo que hemos estado escuchando los últimos, pues casi el último año y medio prácticamente, para desde este caso así muy singular, tratar de singularizar, de detectar, de mostrarles algunas de las aristas básicas de la operación neoliberal en México, porque si van ustedes a Alemania o si van ustedes a Finlandia, lo que entienden ahí por neoliberalismo sería para nosotros como una suerte de estado absoluto de bienestar, ¿verdad? Eh, es preciso siempre a la hora, hoy en día, de hablar de neoliberalismo, sí, de partir de algunos principios generales, pero de localizarlo en sociedades muy, muy específicas, muy, muy concretas. ¿Cómo es la historia de Pemex más o menos desde los años 90? Desde los años 90 se sabía ya perfectamente que a la vuelta de 7 o 8 años, los pozos, las reservas principales con las cuales funcionaba Pemex se iban a agotar gradualmente, cosa que ya ha pasado. Es decir, en estos meses, por primera vez desde hace 60 años, importamos navíos, no de gasolina, sino de petróleo. ¿Qué es lo que habría que haber hecho en los años 90? Lo que se hizo un poco hace 4 meses. Una ley que cambiase el régimen fiscal de Pemex para que sus ingresos fueran invertidos en Pemex, Pemex se convirtiese en una industria que pudiese hacer frente a los tremendos desafíos de buscar petróleo más abajo, de desarrollar sus productos, etc. Nunca se hizo, se mantuvo un régimen que provenía de los años 30, y lo que persiguió fue utilizar las utilidades de Pemex para financiar la corrupción de la élite política, para financiar la legitimidad de 2 gobiernos que de alguna manera los panistas cifraron el desastre del paradigma neoliberal, y para abandonar a Pemex. Hacia 2006-2007 llegó entonces los primeros visos de la grave crisis. ¿Y cuál era la grave crisis? Que había que empezar a importar gasolina, porque Pemex había sido abandonada por completo. No se olviden que el gran negocio del petróleo no es el petróleo, es la gasolina. Si el petróleo les da un peso de rédito, la gasolina les da 4.50. No sabemos cuáles fueron los acuerdos secretos del Tratado de Libre Comercio, pero yo estoy convencido que tras bambalinas, Salinas, el grupo neoliberal que gobernó a México durante 30 años, firmó formal o no formalmente un acuerdo. México iba a dejar de producir gasolina, punto. En 2006, entonces empieza a importar gasolina, Pemex sigue empobreciéndose. A partir de 2011, de 2010 ya con Calderón, surge este fenómeno del robo de gasolina a través del crimen organizado. Un fenómeno para 2017 dramático, porque el crimen organizado se hacía del 35% de la gasolina que entraba al país. Entonces, imagínense ustedes la escena. Una empresa totalmente quebrada, que todo el mundo se la disputa. ¿Cómo es posible que todo el mundo, Fitch, la banca internacional, se dispute una empresa quebrada? ¿Quién quiere una empresa quebrada? Pemex es una de las grandes empresas del mundo, incluso hoy en día, por una razón muy sencilla. Importa gasolina diaria para 35 millones de vehículos. ¿Saben lo que es eso? Tiene el monopolio de importación de gas. Pero sigamos. El huachicoleo y el robo de gasolina siguieron creciendo, vigilados y cuidados por el ejército, la fuerza pública, hasta que se convirtió en negocio de la presidencia misma. Están todos los datos a disposición, no hay nada secreto. ¿Cómo era el registro de esta reproducción, de esta supuesta empresa quebradísima? El crimen organizado se quedaba con 35% de la gasolina.
Pemex con la otra parte. El crimen organizado hacía llegar esa gasolina barata a Coca-Cola, a Mexicana, a las grandes empresas, bajo los ojos de todos. Y claro, Pemex quebrado, cada lunes tenía que ir a Nueva York a pedir dinero para comprar gasolina. Los bancos felices, Peña y la tecnocracia feliz, el crimen organizado feliz, Coca-Cola feliz y el Estado siendo prácticamente despondado, porque ese déficit había que pagarlo de lo que las encuestadoras actuales, Fitch, llaman el soberano, que es el dinero fiscal del Estado en general. Una alianza entre la banca y el crimen organizado mexicano. Una alianza, como los piratas del siglo XVI con la reina, la primera reina, exactamente igual. Los soldados de la globalización es el narcotráfico, en alianza con la tecnocracia y con el capital financiero internacional. En el momento en que se suspende el robo, bueno, se obstruye, se impide con las acciones de noviembre, ¡pum!, todo el mundo salta. Se acabó el negocio. ¿Cuál era el negocio de la banca? Cada lunes te presto $3,000 millones para que me sigas comprando gasolina. Y había un surplus de gasolina que se llevaba el crimen organizado. Yo creo que aquí tenemos, en este caso concreto, tres características básicas del neoliberalismo mexicano. El negocio está hecho de tal manera que la gran capitalización de las rentas a las que se refería Telésforo la hace el capital financiero internacional. Muy complicado, ¿eh? Porque eso sigue de otra manera. Y ese es el gran desafío, no solo de este gobierno, sino los que vienen. Tenemos tasas de rédito de 7.8. Ustedes ponen su dinero en Banamex, más de 300,000 pesos, les dan 8%. La economía está creciendo al 1.7. Gravísimo. Hagan los cálculos, el dinero va a esa banca. Eso se resuelve de otra manera. Capital financiero es el que prescribe, impone, define. Si te mueves 1 centímetro, quitas el robo de gasolina, dices que ya no necesitas deudas, se viene encima tuyo una estructura mundial, global, no de evaluación, no son evaluadoras, son especuladoras. Están especulando con algo que es capital social mexicano. 2. Estado corrupto. Nuestro Estado siempre ha sido corrupto, desde el siglo XIX. Pero el gran problema de esta corrupción, es que se retiran todos los fondos que hacen posible que el Estado funde su legitimidad. Antes se usaba la corrupción en los años 50 para legitimar a las familias revolucionarias del PRI. Se consiguió estabilidad política. Hoy es exactamente a la inversa. Se quitan los fondos a través de estos mecanismos. Puede ser una alianza entre la banca y el crimen organizado, entre la tecnocracia y el mismo crimen organizado, para que en este país cada año mueran 50,000 personas, de la manera más desvalida. ¿Cuándo pierde? Porque la conferencia se acerca de eso, ¿no? Neoliberalismo y Estado. ¿Cuándo pierde un Estado su capacidad de legitimarse en una sociedad? Cuando pierde el monopolio sobre la violencia pública. Y esto se perdió por el modelo neoliberal. El problema de Pemex, como el de la minería, como el de tantas, no es un problema económico. No es. Es un problema de sobrevivencia de una nación, político y moral. Miren, en los años 30, cuando el cardenismo decide expropiar, ningún argumento que les pasó por la cabeza a Cárdenas, a todos ellos, tenía que ver con la economía, porque además nadie sabía de las reservas mexicanas. La gente decía, hay mucho petróleo, etc. No tenían las cosas para investigar los satélites que se tienen hoy. No sabían cuánto petróleo había en México. ¿Por qué lo hicieron? Desde 36, 37, los años, 3 lockouts, es una figura que no se ha usado, que está en la Constitución mexicana, en la Ley del Trabajo, y es patrones haciendo huelga, no trabajadores. Las empresas petroleras hicieron 3 huelgas, desquiciaron al país, sobre todo en 37, un mes sin petróleo.
Es lo que se usaba en la época, el petróleo para todo. Tortillas, hospitales, modelos tranvías, etc. Desquiciamiento. Gobernabilidad, por eso fue expropiado. Para tener un poco de paz y tranquilidad. Ustedes traen a las petroleras y traen a máquinas de guerra desde el siglo XIX, hoy mucho peor. Vean Irán, vean Ucrania, vean donde hay petróleo lo que está pasando. Ustedes vean, Afganistán, por supuesto, vean, Venezuela, ni hablar. Entonces, Estado corrupto, primero, quien capitaliza es el capital financiero. En alianzas sin discriminación moral, política, ética, si es el crimen organizado, con el crimen organizado. Dos, un Estado corrupto que, como decía Telésforo, desfonda sus propias bases de legitimidad y crea una situación prácticamente de guerra, llamémosle incivil, que es lo que está pasando en México, ¿no? La voz de las armas frente a cualquier situación privada, problemas familiares, etcétera, hasta las grandes maquinarias del crimen organizado. Yo sí les digo que si el huachicoleo hubiera continuado 5 años más, el crimen organizado podría tener ejércitos de 7, 8 mil gentes, no de 400, 500 como los tienen hoy en día. Tercera característica, deuda del modelo de operación neoliberal. Deuda hoy, como decía Krugman, no es necesario que una gran potencia colonice un país, lo ocupe militarmente. Hoy los países se compran, decía. Yo diría, hoy los países se endeudan. A través de una deuda, la banca internacional convierte a un Estado en el responsable de juntar los fondos para pagarla, con todas las consecuencias que aquí se enumeraron. Devastar la fuerza de trabajo, los órdenes sociales, devastar la educación, etcétera, etcétera. Deuda es la gran técnica de gobierno, la gran técnica de gobierno. Esa es la tercera característica. Sí es muy importante en esa discusión distinguir a la hora de buscar alternativas frente al orden neoliberal que lentamente están surgiendo, cuáles son estrictamente económicas y cuáles son políticas y morales, como es el problema del petróleo mexicano. Si ese petróleo no está bajo control del orden público mexicano, no habrá tranquilidad en este país. No habrá tranquilidad, como el caso de la minería y 3, 4 empresas. Por último, y con esto acabo, la cuarta característica política referente al Estado, en el caso neoliberal, es algo muy raro que nadie había esperado. Hay un teórico alemán que define lo político de una manera muy pragmática, sencilla y muy profunda. Dice, lo político es ese conjunto de relaciones en los cuales quienes están ahí se enfrentan en una relación como amigo y enemigo. Puede parecer muy sencilla, pero vean la historia de México. Siglo XIX, mexicanos contra peninsulares, liberales contra eclesiásticos. En el porfiriato, el agrarismo, la rebelión social contra el liberalismo autoritario. El liberalismo siempre ha tenido una vena autoritaria en México, lo sigue teniendo hasta la fecha. Durante los años 20 vuelve el conflicto entre iglesia versus ese nuevo régimen que surge, amigo-enemigo. Puede ser una visión un poco simplista, pero es bastante profunda, porque hace posible comprender por qué en la modernidad los contrarios se enfrentan en una sociedad exigiendo ser reconocidos por la otra parte. El gran ideal de esto, después de los años 80 del siglo XX, es que esto redundara en mayor democracias y no en conflagraciones civiles, desde que España inventó esta idea de la transición por la cual pasamos nosotros tan amarga y ácidamente. Pero Calderón inventó algo totalmente distinto. Y esa es la tragedia de este país, en donde lo político, el enemigo, si ustedes quieren, que es tan vital para mantener, por enemigo en la política se entiende quien piensa en una sociedad alterna, lo sustituyó por la figura del criminal,
criminalizó todas las esferas de lo político. A partir del Calderón, ya no era un adversario frente al sistema capitalista, frente al Estado. Quien se movía era definido inmediatamente como un criminal. Era empacado con drogas. Pregúntenle a los maestros de la CENTE que acaban de salir. Estuvieron ahí metidos prácticamente, no sé cuántos, 7 años o algo así, acusados de cuando lo único que habían hecho era responder a las demandas de su movilización social. A la gente de la APO, a tantos y tantos y tantos que ingresaron en las cárceles, acusados todos de criminales. Siempre, si el Estado criminaliza la dialéctica de lo político, pierde toda su legitimidad, tarde o temprano, porque el mismo Estado nunca sabe si él mismo ha devenido el criminal. Esa es una advertencia que al Estado moderno se la hacen desde Hegel, se la hizo Max Weber, cuidado con lo que haces, porque puedes entrar en una vorágine de autodestrucción, que es lo que pasó aquí. Tenemos que recuperar la esfera de lo político. Eso es fundamental. Si se quiere pensar frente al nivel. Por último, 1 minuto y acabo. ¿Es fácil salir de esta? No. No es fácil salir de esta porque en términos mundiales el paradigma no ha cambiado esencialmente. Ese es el problema. Lo que sí les digo, por eso tiene que ser muy gradual, porque si uno se acelera, ¿no?, les caen las fuerzas extraterrestres en la cabeza, es decir, se les viene no el mercado mundial, se les vienen todas las instituciones básicas que aseguran la lógica de la reproducción de este capital. El neoliberalismo es la receta más sencilla del hundimiento de una nación hoy en día. Y es la más ciega de todas. Es increíble, acabó con los empresarios mexicanos. El género gran empresario no existe en México. Es un género en extinción. Mencióneme un gran empresario. Slim, bah. El de Oxxo, el de FEMSA, nah. Eso es, pero Roberto está retirado. Es decir, no, pero son ahorradores, son rentistas. O sea, ya no están en el sistema productivo. Hoy en día Banamex pertenece a 3 bancos internacionales. Esa figura, si no tenemos el dueño de Facebook en México, no tenemos esas figuras que hay en otros, que sí son grandes empresarios locales. Yo creo que el gran empresario mexicano, la globalización, el neoliberalismo, los hizo rentistas. Y ese es un mundo muy distinto. Vitro, el Grupo Monterrey, el Grupo Chihuahua, todos fueron vendidos, acaba de ser vendida la cervecería, etcétera, etcétera. Por eso digo, es la mejor receta para llevar a una nación a la catástrofe. Pero, y vean donde la lógica neoliberal no funciona del todo, no les va mal. Alemania, China, con todos los peros que tengamos sobre su esquema político, sobre su orden político, Finlandia, es preciso salir. Si se sale como una isla, y México hoy en día es una isla, porque si algo logró Trump es llevar al mundo a la derecha, vean América Latina, Macri, la derecha chilena, lo de Brasil es un horror, Bolsonaro, vean lo que está pasando en Ecuador, Trump, chiste, baboso, pero los que lo rodean lo lograron, Lula está en la cárcel, etc. Despolitización, anulación de lo político y por ende las capacidades de la sociedad para buscar alternativas. Eso ha sido el liberalismo mexicano. Ya, gracias. Yo creo que efectivamente el neoliberalismo, como lo hemos visto en las 2 ponencias anteriores, es un fenómeno muy complejo y es un fenómeno además muy voraz y muy destructivo. Si yo tuviera que definirlo, digamos, de manera muy didáctica, diría que a nivel histórico el neoliberalismo es básicamente una muy profunda contrarrevolución y es una contrarrevolución histórica de gran calado. A nivel económico, yo creo que es básicamente la dictadura del capital financiero. A nivel geopolítico, yo creo que es básicamente un proyecto imperial muy exitoso.
y voy a tratar de desarrollar estos 3 puntos uno por uno. A nivel histórico, es efectivamente, el neoliberalismo es un proceso, un proyecto revolucionario profundo. Se enmarca esto dentro de las lógicas de los ciclos revolucionarios y contrarrevolucionarios. En el siglo XX, nosotros vivimos un proceso revolucionario muy importante que arranca, entre otras cosas, en México con la Revolución Mexicana, que es la primera gran revolución social del planeta, continúa con la Revolución Soviética, continúa con lo que fueron los grandes movimientos sindicalistas de las décadas de los 20, 30, etcétera. Tiene sus últimos 2 grandes momentos con el triunfo del Frente Popular en la Guerra Civil Española y con la expropiación petrolera de Cárdenas. Y después de eso llegó una oleada contrarrevolucionaria muy radical, que fue el fascismo, que llevó al mundo a uno de sus peores momentos, que llevó a la humanidad a uno de sus momentos más negros. Y después el fascismo fue un proyecto muy complejo, que obviamente fue derrotado, entre otras cosas, con una alianza entre grandes potencias, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética, etcétera, pero que también fue derrotado, entre otras cosas, por una enorme movilización popular que se dio en prácticamente todo el planeta, en todos los lugares donde se generó este conflicto. Y a esta gran contrarrevolución que fue el fascismo, le sucede un proyecto revolucionario muy interesante, un periodo de revolución muy largo, que es el periodo de la posguerra. Por un lado, tú tenías en el periodo de la posguerra, se supone que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo queda dividido en el bloque socialista y en el llamado mundo libre, y en realidad ocurre una cosa muy curiosa, porque en el bloque socialista sí se impulsaba un Estado, digamos, socialista de bienestar, pero en el mundo capitalista, en la mayor parte de los mundos, de los países del mundo libre, también eran predominantes los proyectos de Estado de bienestar. Por supuesto que había dictaduras, había enclaves fascistas como España, etcétera, 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 pero en todo el planeta hubo un periodo, digamos, de bonanza. Es decir, las tasas de explotación bajaron, hubo la prosperidad, digamos, se difundió de manera masiva, hubo países que vivieron un periodo de progreso sin precedentes. Por ejemplo, México llegó a tener crecimientos anuales del 6, del 7, del 8, del 10%, ¿no? Y es un hecho que este estado de bienestar tenía características muy específicas. Era básicamente un proyecto keynesiano, se basaba en la idea de que el Estado era el regulador de la economía, tenía como base social grandes organizaciones sindicales, etcétera, etcétera. Y en este periodo hubo procesos revolucionarios muy importantes. Se dio la Revolución China, la Revolución Vietnamita, la Revolución Coreana, la Revolución Cubana, la Revolución Nicaragüense. Hubo revoluciones nacionalistas muy importantes en Argel, en Indonesia, en Indochina. En muchos lugares hubo procesos revolucionarios importantes. Floreció el pensamiento progresista, hubo un reflorecimiento del pensamiento marxista, tenías grandes pensadores conviviendo, estaba Althusser, estaba Mandel, estaba Marcuse, la Escuela de Frankfurt. En fin, fue un proceso revolucionario muy importante y efectivamente en este periodo se acotaron las ganancias del gran capital, etc. Entonces, el neoliberalismo es efectivamente una contrarrevolución que busca, de hecho, acabar con los proyectos de estado de bienestar. De hecho, Milton Friedman, en un texto que es uno de sus textos claves, una conferencia que da, anuncia el monetarismo como una gran contrarrevolución. Es la contrarrevolución monetarista, ¿no? Y efectivamente es un proyecto que se va imponiendo poco a poco. Es decir, es una cosa muy loca la historia del neoliberalismo, porque en realidad lo que ocurre es que en todo proceso revolucionario y contrarrevolucionario, primero se tiene que estructurar una teoría, se tiene que organizar pensamiento, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre aquí es una cosa muy curiosa. Un grupo de grandes financieros busca quien sustente sus proyectos contra el estado de bienestar y encuentra a los mejores críticos del estado de bienestar
en un grupo de profesores muy eruditos, muy preparados, que están incrustados en universidades de élite, ¿no? Y que siguen sosteniendo las viejas tesis del liberalismo económico que sostenía David Ricardo a principios del siglo XIX. Entonces estos señores los adaptan, incluso les financian sus reuniones, etcétera, y se empiezan a reunir en un pinche pueblito ahí de Suiza que se llama Montpellier, y se reúnen ahí Milton Friedman, Friedrich Hayek, Karl Popper, y toda una serie, Salvador de Madariaga, Walter Lippmann, y se reúnen y hablan de que hay que acabar con esta dictadura que es el estado de bienestar, y empiezan a organizar lo que se llama, lo que se da a llamar el monetarismo, el capitalismo salvaje o el neoliberalismo. El término neoliberal es un término académico muy preciso. Se refiere a los señores que impulsan el liberalismo económico del siglo XIX, pero en pleno siglo XX. Ahora bien, este concepto encierra una contradicción que es insalvable, y es la siguiente. David Ricardo lo que impulsaba era en realidad una libre competencia generalizada. Y David Ricardo decía que si una empresa llega a concentrar arriba del 18-19% de un producto, entonces eso ya no podía haber libre comercio, sino que esa empresa podía dictar los precios y eso ya establecía un monopolio. Y lo que es curioso es que el neoliberalismo es un proyecto que se impulsa en pleno siglo XX en una economía que está dominada por monopolios y en una economía que está globalizada además. Entonces, si nosotros revisamos las teorías de David Ricardo, veremos que en esas lógicas, pues el neoliberalismo es verdaderamente un imposible. ¿Qué es en realidad el neoliberalismo? En realidad el neoliberalismo es un proyecto estructural del capital financiero. Y el tema es importante, es decir, no es un asunto trivial. Sabemos que hay diversas formas de capital. Se puede generar capital a partir de productos agrícolas, es el capital agrícola, haciendo productos industriales, es el capital industrial. El neoliberalismo, el capital financiero es el capital que hace dinero con el dinero. Es la forma de veras más pura del modelo. Y lo que ocurre con eso es que esto implica, entre otras cosas, un proceso de subsunción, es decir, de deshumanización por un lado, y luego de sometimiento de todas las otras fuerzas productivas a las lógicas del gran capital. Y esto, por supuesto, implica un proceso de enajenación verdaderamente brutal. Es decir, el neoliberalismo es efectivamente la dictadura del capital financiero. Y si nosotros revisamos cómo se fue implantando en todo el planeta, sobre todo en América Latina, vamos a ver que lo hicieron, como bien dijo Ilan, como bien dijo Telésforo, a través de las lógicas del capital financiero. Y a través de un resorte que es muy curioso, que es el de la deuda odiosa. Es decir, en la década de los 70s y 80s, la economía de Estados Unidos entra en recesión, tiene problemas para salir de la recesión y encuentra una salida, que es curiosa, que es que buscan salir de la recesión haciendo crecer la economía norteamericana a través de América Latina. Y se los explico muy clarito. Por ejemplo, empiezan a promover en todas partes que los países latinoamericanos contraten deuda con empresas norteamericanas para hacer productos norteamericanos, para hacer cosas que supuestamente van a beneficiar a los países latinoamericanos. Un caso muy claro, una termoeléctrica en Brasil. Brasil contrata una termoeléctrica, la contrata en Estados Unidos la fabrica, Estados Unidos supuestamente la coloca, pero el dinero nunca sale de los Estados Unidos, supuestamente es dinero que se presta a Brasil, pero nunca sale de los Estados Unidos, genera los empleos en Estados Unidos, pero no los genera en Brasil. Y es curioso porque en este proceso de endeudamiento ocurrieron cosas verdaderamente siniestras. Por ejemplo, muchas dictaduras latinoamericanas que habían sido impuestas por la fuerza por Estados Unidos, de repente empezaron a contratar, a pedirle a Estados Unidos préstamos para comprar armamento, para reprimir a la gente y así mantener el proyecto. Entonces lo que ocurrió es que el país se endrogaba con Estados Unidos y a la gente nunca la consultaban, ¿no? Es decir, estos endeudamientos brutales eran posibles, entre otras cosas, porque había una total separación, porque eran procesos muy antidemocráticos.
ya se hace porque se tratara de dictaduras o de regímenes profundamente corruptos. Entonces, a través de este mecanismo, como bien señalaron tanto Telésforo como Ilan, fueron endrogando a estos países y efectivamente nos fueron sometiendo a las lógicas del capital financiero. Y hay que decir una cosa, a nivel geopolítico, les decía yo, es básicamente un proyecto imperialista de gran calado. Esto tiene su centro en Estados Unidos. El documento central del capitalismo financiero, el documento central del neoliberalismo, es claramente el decálogo de Washington, el consenso de Washington, una serie de 10 puntos muy claros que curiosamente todos atacan las bases y los fundamentos de los estados de bienestar y favorecen a las multinacionales. Mira qué pinche curioso. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los 10 puntos del consenso de Washington? Son muy claros. Es la privatización de las empresas del Estado, la revisión del gasto público, que se detenga, que sea la disciplina política fiscal, la eliminación de subsidios, que se haga una reforma hacendaria que favorezca a los más ricos y que empiece a tasar a los más pobres, dejar que las tasas de interés sean determinadas por el mercado, mantener tipos de cambio competitivos, cosa que por supuesto en una economía globalizada y dominada por el dólar favorece al dólar, permitir la inversión extranjera directa, hacer tratados de libre comercio, como ya dije, privatizar las empresas del Estado y darles todas las facilidades a la empresa privada, es decir, hacer la desregulación y finalmente darle seguridad jurídica a los derechos de propiedad. Ese es el proyecto a grandes rasgos. Está claramente establecido en el consenso de Washington y por supuesto que es un proyecto imperial. Todos estos puntos favorecen esencialmente los intereses de Washington y de sus grandes multinacionales. ¿Cuáles son las particularidades de esta contrarrevolución neoliberal? Esta contrarrevolución neoliberal tiene particularidades que la hacen única en la historia. Si no revisamos la historia, casi todos los procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios se manejan en un universo en el cual hay muchas fuerzas en pugna. Por ejemplo, el fascismo se debate entre el gran capital y el surgimiento del comunismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el neoliberalismo es un proyecto que llega cuando ya cayó prácticamente en todo el planeta el universo feudal, cuando ya el mundo capitalista es dominante a nivel global. Y entonces es una contrarrevolución que no sueña con restablecer las lógicas de viejos imperios, sino que busca construir efectivamente un imperio nuevo y moderno. Los promotores del nuevo liberalismo económico no miran al pasado, sino que veían al futuro. Ahora, eso no quiere decir que no se trata de un proyecto reaccionario. Por supuesto que están buscando restablecer glorias pasadas del capital. Lo que están buscando restablecer, y eso lo dice muy bien Piketty en su libro sobre el capitalismo del siglo XXI, lo que buscan es restablecer las tasas de ganancia que existían en la Belle Époque. Es decir, y esto básicamente lo que implica es incrementar las tasas de sobreexplotación e incrementar el saqueo de los recursos naturales. Ahora, es curioso, en contra de lo que ocurrió con el fascismo y con el proyecto de restauración monárquica, el ciclo contrarrevolucionario neoliberal no era un proyecto reactivo, fue un proyecto largamente incubado. Fue un proyecto que los señores estuvieron pensando durante décadas y se tardaron 3 décadas antes de echarlo a andar. Esto es una cosa muy curiosa. Y los últimos 2 puntos importantes del neoliberalismo es que es efectivamente un proyecto hegemónico global. Si tú vas a donde quieras que vayas en el planeta prácticamente, te vas a encontrar con que ahí dominan las lógicas neoliberales. Se salen efectivamente algunos enclaves geográficos, por ejemplo Corea, Irak o lo que sea, y esos lugares son vistos como el demonio para la prensa norteamericana, Cuba, por ejemplo. Entonces, es efectivamente un proyecto hegemónico a nivel global, y lo que sí hay que decir es que es un proyecto particularmente destructivo. Al ser un proyecto centrado en las lógicas del capital financiero, de repente se pierden
hay un proceso de enajenación muy loco. Y efectivamente lo que estamos viendo es que es un proyecto que ha destruido regiones económicas enteras, ha destruido países enteros, ha destruido formas ancestrales de producción, como por ejemplo el campesinado. Es decir, nunca habíamos visto un proceso de descampesinización tan brutal como el que hemos vivido en estos últimos 30 años, ¿no? Y eso es una barbaridad, porque ¿dónde están los campesinos mexicanos? O están en Estados Unidos haciendo jardines, o están aquí en la ciudad construyendo edificios, o están sembrando marihuana. Hay un proceso de descampesinización que es salvaje. Y no solo eso, el neoliberalismo está llevando a la humanidad a uno de sus momentos más negros. Yo sí estoy convencido que es una contrarrevolución hasta más radical que la contrarrevolución fascista. Y quiero decir que tiene lógicas internas que son brutales. Por ejemplo, en estas lógicas, en las lógicas neoliberales, la rentabilidad lo es todo. Es decir, los estados capitalistas, incluso los estados capitalistas de la época del estado de bienestar, buscaban acuerdos sociales, buscaban el bienestar de la población, etc. Esto ya no es así. Si es más rentable acabar con una población para sacar 10 kilos de oro, pues lo hacen. Si es rentable hacer eso, lo hacen. Entonces, hemos visto cómo han procedido a la destrucción de ecosistemas enteros. Estamos viviendo un periodo de destrucción ecológica salvaje. Nunca había habido tantas especies en vías de extinción como ahorita. Y estamos al borde de un pinche cambio climático. Y la reacción de estos señores es increíble. Eso lo decía Chomsky. Chomsky tiene una larga reflexión sobre esto. Decía, es que es increíble, porque decía que el Partido Republicano es posiblemente la organización más peligrosa de la historia de la humanidad. Dice, son increíbles, porque se les dice que el deshielo en Alaska va muy rápido. Y la respuesta de estos señores es, qué maravilla, vamos a poder sacar más rápido el petróleo y el oro y la plata del subsuelo de Alaska. Entonces, el neoliberalismo nos está llevando a un periodo, nos está llevando al borde de la extinción. Y eso lo vemos claramente en cómo se ha desarrollado el neoliberalismo en diversas partes del globo, entre ellas en México. Aquí hemos desarrollado una suerte de capitalismo gore, como de cine gore, en el cual de repente las mutilaciones, los asesinatos, los despellejamientos son ya parte del proceso de acumulación del capital. Es una cosa increíble. Y claro que esto está vinculado a las lógicas del dominio de la droga. Es decir, ¿por qué carajos en México estamos metidos en este horror del narcotráfico? Porque es muy rentable, esa es la única razón. Es una cosa increíble. Entonces, por ejemplo, todos los puntos del Decálogo de Washington impactan todos los aspectos de la economía nacional. Por ejemplo, vamos a ver cómo operó el neoliberalismo en el campo mexicano. En la era del estado de bienestar, pues se protegía al campesino, estaba la figura del ejido, estaba la CONASUPO, existían los precios de garantía, el Ban Rural, etc. Bueno, se quitó todo eso y se abrió el agro mexicano a la libre importación y exportación de granos. Entonces, el problema es que México es muy poco competitivo en muchos productos. Es decir, México es competitivo solo en algunos productos, en papaya, en chile. Donde sí es competitivo es en los estupefacientes, en los ilegales, ¿no? Entonces, si eso es lo que es rentable, pues ahí se va a ir la economía, ahí se va a ir la producción. Entonces, el procurador agrario hace unos años dio una información que era increíble, decía, arriba del 31% de la superficie cultivada en México está cultivada con estupefacientes. Y si revisamos cómo funciona la economía mexicana, vamos a ver que todavía en la década de los 90 la gente se quejaba de que la economía estaba petrolizada. Hoy no está petrolizada, está narcotizada. La gran fuente de divisas del país es el narco. Ahora, hay que tener mucho cuidado con todo este proyecto. Es decir, este ha sido un proyecto largamente incubado. Los señores neoliberales actuaron con muchísima paciencia con nosotros, muchísima. Y efectivamente, nunca perdieron de vista
su objetivo final, que era incrementar las tasas de explotación del trabajo y el saqueo de los productos, de los recursos naturales. Y si ustedes revisan lo que han hecho, es que ha sido verdaderamente increíble. Lo que lograron hacer es prácticamente la destrucción total de la nación mexicana, ¿no? Y obviamente favorecieron los negocios corruptos, es decir, los negocios de la corrupción. Es decir, es una barbarie lo que ha ocurrido en México, y lo mismo había ocurrido en América Latina. Y hay que señalar que el ciclo, así como el neoliberalismo es un ciclo contrarrevolucionario profundo, el ciclo revolucionario que va a acabar con el neoliberalismo ya empezó. Y es curioso porque empieza en México en la década de los 80s, empieza con la resistencia, bueno, empieza en toda América Latina en la década de los 80s. Aquí en México empezó con la resistencia sindical, empezó, entre otras cosas, con el movimiento cardenista, continuó con el movimiento zapatista y continuó también con otros movimientos digamos, de la izquierda democrática, como el obradorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes se fijan, en toda América Latina ha habido un proceso revolucionario intenso. Y entre 1999 y el 2008 surgieron varios estados de salvación nacional en rebelión contra el neoliberalismo. Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia, y México estaba en estas lógicas. Esto es lo que estamos viviendo. Entonces, yo termino nada más diciendo esto. Ojo, es una contrarrevolución radical. Es un proyecto global, es una contrarrevolución radical, es un proyecto global que además tiene sus propios órganos de gobierno. El Grupo de los Seis, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU, etc. Y es, además, un proyecto de conquista bestial. Y ojo, está a punto de llevar a la humanidad a la extinción. Ahora sí, yo sí creo que es un acto de resistencia humanista el oponerse al neoliberalismo, así como en la década de los 30 hubo un gran movimiento para oponerse al fascismo. Tenemos que construir un gran movimiento internacional para detener al neoliberalismo, y no va a ser fácil. Es todo, muchas gracias. Bueno, pues después de esta interesante ronda de apertura, vamos a dar paso a una serie de participaciones del público. Les recordamos que en esta primera ronda serán 3 participaciones de un máximo de 3 minutos, así que pueden levantar la mano. A ver, hay una acá, otra acá y la señorita atrás. Si gustan pasar. Yo quisiera hacer una invitación. Muy raro hacer una invitación. Las calificadoras financieras están a punto de destruir al país. Con que declaren que la deuda soberana es basura, se acabó el país. Leo Zuckerman por ahí y sus amiguitos dicen, pero ¿por qué no aceptamos que nos pusieran los aranceles? Podemos aguantar 2 meses. En 2 meses nos hubieran destruido las calificadoras, pero de inmediato. Una tontería que se cometió es que se firma un acuerdo con los empresarios del CCE, que dirige Carlos Salazar, que es amigo de López Obrador, y al mismo tiempo que se anuncian los 32,000 millones de dólares que se van a invertir en este país, al mismo tiempo se le da una puñalada a ese grupo de empresarios, al decir que no se van a subastar una ronda en octubre, noviembre de este año. Sabemos que los Gamboa,
los Beltrones, los Calderón, los Fox, Pedro Joaquín Colwell. Sabemos que todos ellos y Peña Nieto tienen concesiones petroleras, todos ellos tienen 2 o 3 concesiones que valen 500 millones o 1,000 millones de dólares. Lo sabemos, tenemos los números, todos los tenemos. ¿Por qué no procedemos contra ellos? Si eso está y no están invirtiendo a esas concesiones que se otorgaron, o sea, por Pemex, ¿por qué no abrir una ronda con nuevos empresarios a hablar, como dicen los mexicanos, al Chile? Vas a invertir, pero vas a invertir. Los ocupamos. Si nos tardamos 2 o 3 meses, las calificadoras nos van a destruir. Y se va a acabar el gobierno de López Obrador. Tenemos que cuidarlo. Pero también tenemos una desgracia. El PAN está dividido. Calderón se fue, Zavala se fue, uno que fue secretario de Hacienda se fue y votó por el MIADE. Javier Lozano se fue del PAN y votó por el MIADE. Y en la izquierda, ¿qué está pasando? Cada quien trae su banderita. Son pocos los que queremos a López Obrador. Muy pocos. Hola, buenas tardes. Soy Rosalba Carrillo, del Colegio de México. Hoy por hoy, yo no creo absolutamente en ningún partido político. No creo que a nivel gobierno se ofrezcan las soluciones para este fin inminente, para este negro panorama. Cada día tengo la inquietud, el horror, la preocupación de ver concretamente en esta ciudad la manera como siguen construyendo edificios infinitos, resultado de una corrupción y resultado también de una impunidad. Yo creo que esos puntos, tanto corrupción como impunidad, son cuestiones que se podrían manejar a nivel gubernamental, pero yo no veo mucha vocación para ello. Otra cuestión es que yo escucho decir a todo el mundo, ay, es que el gobierno debe, y es que si el gobierno hiciera, y es que si la ley. No, yo estoy pensando todo el tiempo en acciones concretas de los ciudadanos. A mí me gustaría que aquí en esta sala levantaran la mano todos los que estarían dispuestos a cambiar radicalmente de estilo de vida, de cero consumo o diferente tipo de consumo. No hay una voluntad tampoco individual, ciudadana. ¿De qué manera nos vamos a organizar? ¿Cómo podríamos entrar a nivel ciudadano desde la autogestión, desde el anarquismo, si ustedes quieren, para ponernos de acuerdo y decir, esta acción no, y al gobierno le vamos a poner freno y le vamos a decir lo que se necesita urgentemente que hagamos? Si bien todo el tiempo hemos comentado que el gobierno de López Obrador no va a acabar con 80 años de corrupción, sí, es cierto, son 5 meses, pero tampoco veo mucha voluntad, ni siquiera mucha planeación, ni siquiera muchas propuestas. Tuvimos hace unos días un problemísima enorme de contingencia ambiental y el gobierno de la Ciudad de México pasmado. Y nosotros, una vez que regresan las lluvias, volvemos otra vez a ocupar el coche como siempre. No exigimos vialidades para las bicicletas. No, yo no veo orden ni voluntad a nivel ciudadano. Entonces, si vamos a seguir exigiendo al gobierno y hagan esto y por qué no, es que son cosas que nosotros también tenemos que hacer. Pero ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Dónde vamos a empezar? Gracias. Yo también tengo una pregunta para cualquiera de ustedes que quiera responder. La actual administración del presidente se inició con la declaración de que el neoliberalismo en México había llegado a su fin, ¿sí? Y la pregunta que yo tengo para ustedes es,
¿qué características tendría que tener un gobierno que, más allá del discurso, probara, digamos, con acciones, con medidas contundentes, para realmente ser considerado como post-neoliberal? Un gobierno que efectivamente está terminando con el neoliberalismo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, alguno de ustedes mencionaba a Piketty. En el panorama, ¿qué expectativa tenemos para después del neoliberalismo, ¿no? ¿Es acaso una vuelta al estado de bienestar otra vez? ¿O hay alguna otra cosa en el panorama que pueda ser considerada como una posibilidad real para superar este sistema que evidentemente está caduco y que está acabando no solo con nosotros, sino con el planeta en el que vivimos, ¿no? Gracias. Bueno, perdón. Yo te voy a ser franco. A mí tampoco me simpatizan los partidos políticos. Sin embargo, yo sí creo que nos tenemos que organizar de alguna manera. Es uno de los pocos mecanismos reales que tenemos para organizarlos. Lo que tenemos que hacer es que funcionen. Es decir, y eso no es fácil, porque hay todas unas estructuras ahí que impiden que funcionen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, vamos, yo lo que creo es que tenemos que usar todos los recursos humanos y sociales que están a nuestra disposición para provocar estos cambios. Y por supuesto que en este debate el pleito por el Estado es fundamental, ¿no? Ahora bien, cuando Andrés dice que el neoliberalismo ha llegado a su fin, no está diciendo que ya se acabó el neoliberalismo en el planeta. Lo que está diciendo es que el gobierno no va a perseguir la disciplina neoliberal que siguieron los gobiernos anteriores. Ahora bien, esto no es fácil. Y te voy a decir por qué. Como yo les decía hace ratito, implantaron el modelo a lo largo de 36 años. Cambiaron incluso, le cambiaron el chip a millones de mexicanos. Es decir, cuando yo estaba en la primaria, la solidaridad era un tema importante, el civismo era una cosa importante, etc. Ahorita las lógicas individualistas predominan en todas partes. Incluso en los sectores que se dicen progresistas, de repente encuentras unas dinámicas individualistas que son brutales. Y esto, por supuesto, que es producto de 36 años de cambios profundos en la cultura y en la cultura laboral y en la propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, es un largo etcétera. Pues es decir, el neoliberalismo es también, por supuesto, un proyecto ideológico. Yo sí creo que para lograr los cambios, pues tenemos que hacer acciones sociales y tenemos que hacer acciones comunitarias. Y yo sí creo que los partidos son uno de esos instrumentos para hacer esos cambios. Yo estoy convencido de que el actual régimen, es decir, si revisamos la situación geopolítica actual, vamos a ver que en todo el planeta hay una suerte de reflujo en los sectores no neoliberales. Hay toda una serie de derrotas consecutivas que son muy importantes. Hubo una derrota en Brasil, Dilma Rousseff fue defenestrada, Lula está en la cárcel. Hubo una derrota en Argentina. Y mira, no estoy hablando de gobiernos radicales. Y todos estos gobiernos son gobiernos radicales. No prometieron el socialismo, pero sí son gobiernos que buscaron salirse de las lógicas neoliberales. Son todos gobiernos de salvación nacional. Ecuador también tiene una embestida contra Correa y en Venezuela también tienes una embestida brutal a nivel global contra el régimen de Maduro. Entonces, y efectivamente, como bien dice Lan, ha crecido el fascismo a nivel global. Digo, Trump es un proyecto netamente fascista, Bolsonaro es un proyecto netamente fascista, y es lo que estamos enfrentando. Es decir, el actual régimen no se va a poder salir de esas lógicas tan fácilmente. Y las presiones son salvajes, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que esto que está ocurriendo también nos obliga a tomar decisiones
que implican también salirse de la esfera de influencia neoliberal. Por ejemplo, el anuncio de Trump del boicot ahorita nos tiene que hacer de que nos va a subir los aranceles 5% y después 10% y después hasta el 25%, nos tiene que obligar a hacer profundas reflexiones serias. Si nos hubieran hecho esta amenaza en la década de los 70s, no hubiera pasado prácticamente nada, porque el país tenía una producción propia, es decir, la gente venía vestida con unos pinches zapatos de León, Guanajuato, unos pantalones tejidos en Tlalnepantla, una camisa bordada en Tehuacán o lo que sea, y hoy todo el mundo viene con productos made in China, con procedimientos, con botones, con fibras que vienen de petróleo senegalés y con diseños italianos que fueron maquilados en Haití, etcétera, etcétera. Cambió la forma el neoliberalismo cambió la forma de producir en el planeta, y regresar a las lógicas del Estado Nacional va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, pues la situación no es fácil, y yo lo que creo que sí tenemos que hacer es reforzar, primero, regresar a un debate fundamental y a un debate que sea ilustrado y que nos hable, que nos dé herramientas de análisis y que nos dé información eficaz y verídica para poder ver cómo reconstruimos lo que nos queda. Porque no es chiste, yo sí creo que está en juego la extinción de la humanidad en el planeta. Es una locura lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo tenemos que replantear. En fin. Nada más sobre las calificadoras, creo que es muy importante lo que se dijo aquí. Cuando Trump amenaza con subir los aranceles, lo cual es imposible. Eso, Krugman, Telly, Piketty, al segundo día dijeron, Estados Unidos puede hacer una guerra comercial con China, no puede hacer una guerra comercial con México, es imposible. De México dependen 8 estados de la Unión, sería como una guerra comercial de Estados Unidos contra Estados Unidos. Lo que sí yo resiento es que una parte de los gobernantes no sepan capitalizar esta fuerza. Yo creo que están comenzando, en fin, tienen que despabilarse un poquito. Tienen que sentirse más fuertes de lo que en realidad son frente a Trump. Fitch, cuando comenzó el anuncio, dijo 50% de oportunidades de que suban los aranceles. 3 días antes. Por supuesto que se tuvo que desdecir Trump con esta cosa de la migración. A mí esto cometió un error porque metió el asunto migratorio por primera vez en la mesa de negociaciones. Un poco dormiditos nuestros representantes, en vez de decir, ven para acá, claro que vamos a negociar. Llevamos 30 años pidiendo eso. Que se trate bien a los mexicanos. En fin, yo tenía que... Pero alguien metería su dinero en Fitch. Fitch apostó a que sí iba a haber aranceles 4. Es decir, yo creo que las calificadoras han perdido bastante credibilidad. No solo en el caso mexicano, sobre todo en el caso francés, sobre todo en el caso alemán, etc. Las calificadoras fueron instrumentos de los años 90 con un Estados Unidos muy fuerte. Hoy es un Estados Unidos muy no tan fuerte, que tiene que recurrir al proteccionismo, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que mantenerlas a la vista, pero tampoco hay que aterrarse. Yo creo que lo que se ha hecho incluso hasta ahora, las pocas cosas que se han hecho hasta ahora, bajar la deuda interna de Pemex, etcétera, va por un camino. Los tiene enardecidos porque se va el negocio de los bancos con la gasolina y los tubos, los tiene enardecidos, ¿no? Es interesante la propuesta que hizo Fitch. Olvídense de de hacer gasolina, del proyecto de Tabasco. ¿Por qué no compran grandes recipientes de almacenamiento de gasolina, ¿no? Había que decir, es que aquí hay narcos y les van a picar ahí, ¿no? Pero a ver, vean la propuesta de por qué no hacer la nueva refinería, etc. ¿Por qué no la refinería? Me parece muy lógico, porque todas las plantas o no sirven o están totalmente colonizadas por el narcotráfico, así de sencillo. Pero
Sí y no. Es decir, tampoco... Sí, es increíble, la paradoja de todo esto es que con el TLC, con la globalización, surgió una fuerza de la sociedad mexicana. Miren, lo que hay en México es una fuerza de trabajo que pocos países tienen, de primer orden mundial. Coches, aviones, etc. Una fuerza de trabajo confeccionada en el mundo público, las universidades públicas, los hospitales públicos, etc. Es decir, a pesar de todo, esta sociedad ha sabido darse su lugar. Entonces, y así van a estar estas calificadoras durante 5 años tratando, porque en cierto momento prende, sobre todo cuando hay una crisis general. Pero hay que acostumbrarnos a la idea de estar en una relación de fuerza y no de esa infancia eterna de los tecnócratas frente a Washington. Poco a poco lo que se va viendo es te negocio aquí, te protesto aquí, poco a poco. Muy difícil porque es muy insular la posición mexicana. No está Brasil, no está todo eso. Es un momento pésimo para hacerlo mejor. Pero hay que tratar de hacerlo hasta donde se pueda a nivel de gobierno. No, yo estoy todavía... es decir, hay una implosión de los partidos políticos, no solo en México, sino en Francia, en España. Fuerzas como Podemos, como Syriza, entran en el momento en que tienen que poner a funcionar un Estado, entran en este embalaje de disciplinamientos, tienen muy poco espacio libre para hacerlo. Hay algunas más hábiles que otras, etc. A mí siempre el fenómeno brasileño me parece el más hábil de todos, porque es la única izquierda que logró hacer que un país se convirtiese en una subpotencia mundial. Eso es Lula y Dilma, ni más ni menos, ¿no? Y por eso Lula está en la cárcel. No quieren borrar su cara incluso. Bolsonaro, la despetización, ¿no? Queremos olvidar que la izquierda logró hacer con Brasil lo que Brasil es. Yo no tengo ninguna esperanza en los partidos políticos más que nos dejen vivir. Y hay partidos políticos que no te dejan vivir y otros que te dejan vivir. Es decir, y sobre todo que dejen hacer a la ciudadanía. Ahora, hay sociedades cuya ciudadanía responde y hay sociedades cuya ciudadanía no responde. Ese es un dilema. Y si una ciudadanía no se organiza autogestivamente, autónomamente, sin pelar a los partidos políticos, ¿no? Entonces es el cadalso. Porque las expectativas que tenemos sobre los partidos políticos, olvídense, son estructuras embaladas en el Estado cuyo nivel de maniobra es muy pequeño. Ahora, no son pocas las iniciativas en general sociales mexicanas, solo que no se ven, ¿no? Hay un despertar del sindicalismo increíble. Por primera vez una huelga en Matamoros de todas las maquiladoras, contra narcos, contra gobierno, contra etcétera. Entonces ya hay síntomas, ¿no? Yo veo al mundo estudiantil reorganizándose, las comunidades indígenas, etcétera. Pero tiene que ser hecho de una manera totalmente nueva, sin expectativas sobre la esfera política, sin expectativas. Si no, déjame vivir. No, es decir, dame espacios, no te metas. El caso del observador es muy paradigmático, porque yo lo que logro entender es que se trata de una suerte de revolución política. A ver, el observador está destruyendo el antiguo régimen, ¿no? El dinero va a ser dado directamente a las madres para que cuiden a sus hijos. Es absurdo. Las madres no van a poder cuidar a sus hijos con eso, no van a hacer otras cosas con eso. Van a repetir las patologías familiares, punto, con las instancias. Pero esas instancias eran terribles, las instancias infantiles. Mecanismos de movilización del PAN, clientelismo, etc. Pero en realidad lo que está diciendo es, destruyamos eso. El gran problema es que no viene la alternativa, bueno, otro tipo de kindergartens, las comunidades se organizan para atender a sus hijos. Yo creo que la idea es, pues háganlo, ¿no? Es decir, pero la respuesta ciudadana en México, dado el gigantesco letargo de muchos años, y si no viene, sí nos lleva Bueno, por último, yo estoy muy de acuerdo con Rafael
el neoliberalismo es un poco como el Estado absolutista del siglo XVII. Es la destrucción de todo el intento del siglo XX de pasar a un nuevo tipo de sociedad. Eso es el neoliberalismo. Igual que el Estado absolutista fue a toda costa destruir lo que hizo la Revolución Inglesa, etc. El Estado absolutista quiso impedir que la sociedad burguesa se constituyera. El neoliberalismo quiso impedir que la sociedad colectiva, etc., que había ya invadido al mismo Estado, los sindicatos, las corrientes intelectuales, sigue en ese sentido. Vale. Pero no puede dejar de abrir espacios a eso. Tengo mis dudas de que ese Estado pueda regresar, pero no hay que renunciar al hecho de que quedan muchos espacios que el Estado sí puede ocupar muy funcionalmente. Y son trechos como muy largos, ¿no? La mejor educación mexicana es la educación pública. Desde el colegio en México hasta la secundaria que yo asistí, que es la secundaria anexa a la normal. Solo que ha habido un tsunami de descrédito durante 20 años a esas instituciones. Entonces, no echemos a la basura cosas que están ahí. Dos, yo sí creo que la autoconstrucción de formas societales de bienestar, no el estado de bienestar, es fundamental. Ecología, salud, la propia educación. ¿No quieren un kinder del Estado? Perfecto, nos organizamos para hacer nuestros kinders. Va. Pero tiene que venir. Es el momento de que la sociedad hable. Ese es el siglo XXI. Hay que quitarle al Estado la palabra. Ese fue el siglo XX. Olvidarnos un poco de eso. Entonces, vamos a una sociedad, lo ves por todas partes, de constitución autogestiva, autocomunal, compartida o no con el Estado, conflictiva, por supuesto, porque el Estado sigue siendo el gran botín de todos los grandes poderes, ¿no? ¿Verdad? Pero la repetición idéntica del estado de bienestar, no. Esto sí. Cuando yo escuché que el presidente decretó el fin del neoliberalismo, me vino a la mente cuando de repente Stalin, quién sabe qué pesadillas tuvo ese dictador, y salió a decretar que la URSS era socialista. Todos a celebrar, sus seguidores a nivel planetario a festejar que había llegado el socialismo a la URSS. Años después, quién sabe qué tuvo, y salió a decir que ya eran comunistas. La Unión Soviética era comunista. Bueno, eso decía él, otra era la realidad de la Unión Soviética. ¿Por qué hizo eso Andrés Manuel? Sus razones tendrá. El neoliberalismo ahí está. En su mismo gobierno, en el momento que la prioridad es mantener la estabilidad de las variables macroeconómicas, es un principio neoliberal. Y si vemos una serie de políticas para no meternos más, ojalá y después vaya habiendo cambios, sería muy bueno. Pero la clave también yo creo está la salida a lo que ya es una etapa, la neoliberal, muy desgastada. ¿La va a armar la burguesía o la van a organizar desde abajo? A la crisis en que desembocó el estado de bienestar, la era keynesiana, les llevó 10 años a la burguesía, pero elaboró un nuevo proyecto y ese es el que salió. Y para que realmente venga del pueblo, de las mayorías de la población, es necesario organizar horizontalmente, lograr que se organicen horizontalmente y de ellos salga un proyecto. Como en los zapatistas, allá en la revolución, ¿quiénes parieron el mejor programa de la revolución? Ellos sacaron lo que el pueblo quería. Los que redactaron junto con Zapata fueron, digamos, los que vieron qué quería el pueblo y cómo lo plasmaban en el papel. Y vean qué raíces tan profundas le dio a ese movimiento. Y eso yo creo es la clave. ¿Cómo lograr organizar y movilizar a la gente horizontalmente, no desde arriba? No que el jefe, así sea Chávez, desde arriba da órdenes y todo se hace de esa manera.
porque si no hay una organización horizontal, pues fácilmente luego, con relativa facilidad, quienes quieran destruirlo, lo hacen, como en efecto hicieron con Chávez. Le dio muchísimo a la gente. Yo le digo a mis alumnos, esa gente no sabía qué era comer bien, no sabía que sus hijos tuvieran educación, no sabía que ellos pudieran tener salud. Chávez se los dio. Carajo, por eso lo adoraban. Por eso cuando le dieron golpe de Estado lo revirtieron. Pero dicho eso, también hay que ver qué bases estructurales cambió para garantizar que con el tiempo el pueblo empoderado pudiera defenderse. ¿Por qué con tal renta petrolera no industrializó el país? No, en vez de estar dando y dando y dando, digamos casi en efectivo, generar empleos, industrializar el país, darle independencia y que la gente tuviera empleo. Bueno, yo creo que son de las cosas que se harán, pero ya veremos si en algún momento realmente se hace, porque si no, viene la frustración. Yo lo que veo está bien, hay una oposición, no sé realmente de qué magnitud en Venezuela, pero también mucha gente que se ha desmoralizado, que se frustró. ¿Cómo evitar eso? Porque cuando viene la frustración, en efecto, apoyan a sectores de derecha, a sectores conservadores, a quitar a los que están gobernando, para que venga algo peor, ¿eh? No para que venga mejor. Echan a Dilma Rousseff, etc. ¿Y a quién viene después? Bolsonaro. Cuidémonos de que no en el tiempo, y no digo ya, pero si vienen situaciones de frustración, puedan suceder ese tipo de cosas. Ese es un peligro que tenemos. Entonces, la crisis me hizo recordar también algo que decía Lenin. Cualquier crisis económica, la burguesía la puede superar si los de abajo no se mueven y plantean un proyecto alternativo propio. Eso yo creo es la interrogante que tenemos. Y eso de que se ponen también, así como yo digo esto, que de repente ya decretan que Andrés Manuel ya fracasó. Yo no le veo muchas expectativas a Andrés Manuel, pero es estúpido. A los 3, 4 meses está diciendo que ya fracasó. Por favor, espérense de menos un año y veamos qué resultados hay. Se puede ahorita suponer que tales y cuáles cosas está haciendo mal. No sé. ¿Cómo negociaron con Trump? No me gusta mucho, pero así lo hicieron. Vamos a ver si eso da resultados. Esa es la prueba del ácido. Vamos a ver si en los 45 días ahora no va y los cachetea cuando llega ya Ebrard y los que lo acompañan, porque es humillante lo que hicieron. Pero ojalá y sí salga, porque yo recuerdo, si revisamos cómo negociaba Lázaro Cárdenas, pero era en otro sentido, y también que él se apoyaba en las movilizaciones. Oigan, cuando enfrenta calles, tenía las masas movilizadas en el país, y encueró a calles en pocas semanas, le quitó todo el poder, pero con las masas movilizándose en las calles. ¿Cómo enfrentó igual la nacionalización del petróleo? Moviéndose las masas. Eso es clave, que la gente coadyuve, participe, que realmente para hacer esas grandes transformaciones, para elaborar un nuevo programa alternativo al neoliberalismo, al capitalismo más voraz, tiene que salir de las entrañas del pueblo. Y sus dirigentes tendrán que interpretarlo. Y para eso, a mí me guste o no, se necesita organización política. Yo siempre recuerdo que desde el manifiesto comunista, los jóvenes Marx y Engels, uno de los puntos que ponían era que los trabajadores necesitaban un partido propio, creado con ellos, por ellos y para ellos, que diera un programa alternativo, no de oportunistas que se dicen el Partido del Trabajo y lo que sea. No, se necesita esa organización política. Y yo decía, por ejemplo, de Cárdenas, siempre le explico a mis alumnos, cuando hacen la huelga patronal en Monterrey, Cárdenas se va
en su tren a Monterrey, llega, pero primero pasa a cargar baterías. Gran concentración de masas. Y ya después llega con los burgueses de Monterrey a dialogar. Y estos tercos, que no. Y bueno, ya nada más al final les digo, bueno, señores, yo tengo que regresar, tengo trabajo en la ciudad. Me avisan, por favor, si abren, porque si no, nosotros vamos a abrir las empresas. Y sabían que ese tipo no andaba con medias tintas, que si les decía, mañana las abro, mañana las abría. Pero tenía atrás esa gran movilización de masas. Yo creo que eso es lo que de alguna forma en este momento se necesita, porque ahí entraría también, parafraseando aquella frase de Marx, para el gran cambio, la liberación realmente de los trabajadores, como decía Marx, va a ser obra de ellos mismos, para superar el neoliberalismo, para realmente elaborar nuevas cosas, se necesita, repito nuevamente, la organización y la movilización de la gente, del pueblo, y que le plantee alternativas claras para que lo siga quien haga eso. Sí vamos a crear industrias, vamos a generar empleo, es un proyecto económico que va a generar empleo, va a crear industrias, empleos bien pagados, etcétera, etcétera. Se van a empezar a resolver los problemas, se va a atender el campo, se va a atender... Porque ahora yo veo muchas señales muy contradictorias. Eso de que se le esté quitando el presupuesto, que se está quitando a los servicios médicos, a la educación, etcétera. No lo veo bien, ¿eh? A lo mejor sí está bien, ya lo veremos. Yo les digo, en un año podríamos hacer un balance. Ahorita nada más uno desde afuera, y claro, como dicen, ver los toros desde la barrera es a todo dar, se están dando opiniones. Pero en su momento veremos si eso dio resultado, si esas apuestas realmente fueron las correctas. Eso es. Mira, yo estoy ya dentro del debate, yo sí quiero, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir tanto Ilan como Telésforo, pero creo que estamos en un momento muy delicado. Estoy convencido de que lo que logramos, es decir, vamos, el cambio que se logró porque efectivamente hubo una toma de conciencia y una movilización masiva. Sin eso no lo logra. Y esto solo se explica porque hubo un avance importante en el nivel de conciencia de decenas de miles de mexicanos. Y esto se refleja hasta en cosas curiosas. No sé si ustedes saben, pero existe una encuesta internacional que es la encuesta de la ignorancia. En esa encuesta, México sacó el primer lugar en 2007. Y la volvieron a sacar hace poquito y México estaba en el lugar número 11. ¿Qué pasó entre el 2007 y esta fecha que avanzamos 11 lugares? Ocurrió un movimiento social que hizo que la gente se organizara, que avanzara, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pudimos ahora, o por qué se pudo ahora detener, o sí ganar, imponer, digamos, o hacer que nos respetaran un triunfo y antes no lo pudimos hacer? Porque estamos mucho más organizados que antes. Por supuesto que la clave de todo esto es la organización de la gente. Nuestra desorganización es su gran fuerza, es la gran fuerza de estos señores. Y hay una cosa que sí hay una serie de cosas que hay que retomar. Tenemos que, por supuesto, retomar la organización de la gente y no debemos soltarla. Es curioso, el país está mucho más organizado de lo que yo pensaba. Últimamente he ido a varias partes de la República y en todos los pinches lados me encuentro con que hay grupos organizados que escuchan, que debaten, que tienen proyectos, que tienen círculos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las condiciones fundamentales de cualquier proceso revolucionario. Para echarlo a andar y para sostenerlo. Tienes que tener una base movilizada. Tienes que tener una base activa, tienes que tener una base con alto nivel de conciencia. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Porque, perdón, la izquierda en general entró en un letargo brutal tras la caída del bloque socialista. La izquierda abandonó, entre otras cosas, las escuelas de cuadros, los círculos de estudio, y es curioso porque siguió dando grandes teóricos y todo ese rollo, y sin embargo, el debate teórico menguó notablemente durante un largo tiempo. Y hay una cosa que hay que decir, estos señores, los señores neoliberales, ellos sí tienen muy establecidas sus estructuras. Es decir, cuando dicen
todo este vocinglerío que dice que el gobierno de López Obrador ya fracasó, no es casual, no es vocinglerío, es parte de una estrategia mediática de control de masas que lo que busca es quitarle a la gente la esperanza y la idea de que sí puede haber un cambio. Y esa estrategia mediática empezó en el día 1. El primer día, desde el 2 de julio, estaba echada a andar. Y eso no hay que olvidar. Ellos están muy organizados. Para poderlos vencer, tenemos que organizarnos, en serio. Porque esto apenas empieza. Y yo sí quiero decirles una cosa. Las revoluciones son muy difíciles de echar a andar y también es muy difíciles detenerlas. Es decir, ahorita efectivamente le dieron un golpe severo al proceso revolucionario de Brasil, al proceso revolucionario de Argentina, pero quien diga que eso ya está sellado a favor de la derecha está muy equivocado, ¿eh? Tú en Argentina ahorita tienes a Cristina Kirchner con posibilidades de ganar la elección presidencial próxima. Y yo sí creo que Lula va a ser reivindicado y es decir, aunque el golpe fue brutal, el movimiento ahí va, ¿no? Y lo mismo tiene que ocurrir acá. Lo que permite la resistencia de la gente es justamente los niveles de conciencia. Es decir, mientras menos veamos a López Dóriga, mientras más atendamos cosas que son realmente interesantes, mejor vamos a poder salir adelante. Yo creo que esa es la apuesta. Entonces, bueno. No sé si quieres agregar algo más a esto y luego no, si quieres ya. Para concluir. Lo que decía, hacer transformaciones no es nada fácil, es trabajar largos años. Los que han hecho cambios sociales se han pasado la vida en eso y a veces les tocó que se reunieron determinados elementos que formaron una coyuntura que les permitió hacer el cambio, sean los bolcheviques, sea la revolución cubana, etc. Y yo creo que mucho es lo que hace falta, trabajar, no esperando a ver cuándo vienen los puestos y el billete. Esa fue la tragedia del PRD. De inmediato el PRD, yo fui de los miembros fundadores, estuve en el Consejo Nacional, fui consejero electoral ahí, pero en poquito yo tiempo vi que se empezó a corromper, se prostituyó, porque el único recuerdo que a lo largo de Salinas se mantuvo, que no había que negociar, era Cuauhtémoc, pero los bejaranos, los chuchos, Porfirio Muñoz Ledo, etc., todos estaban apurados que había que negociar porque no llegaba la memela. Y bueno, si estamos en esto, nos deben llegar las oportunidades. Y eso es lo trágico. ¿Cómo no trabajar como antes lo hacíamos en la izquierda militante? Que esa desapareció. No voy a entrar a ver qué fue los elementos que llevaron a su desaparición, como decía Rafael, se formaban cuadros. Ustedes vieron cuando el movimiento del CEU, los cuadros que dirigieron ese movimiento venían de la izquierda, de los tres grandes. Antonio Santos venía del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, donde yo militaba. Imas y Ordorica venían de Punto Crítico, etcétera, y otros más de esos dirigentes. Entonces, pues sí, se acabó. Y estos que se dicen de izquierda, sean del PRD, del PT, etcétera, pues no, ya no es su objetivo buscar un cambio social, ir acumulando fuerza, organizando a la gente, hacer trabajo entre los obreros, entre los campesinos, entre los estudiantes, etcétera, etcétera. Yo recuerdo cuando empezamos a elaborar los documentos, yo ya ni me acordaba que estuve en la comisión que elaboró los estatutos, y el otro día me encontré con un compañero que me lo recordó. Cuando discutíamos, ahí estaba Porfirio Muñoz Ledo. Yo decía, por la experiencia de la izquierda, organicemos al partido en función de nuestra intervención, como hacíamos en la izquierda, por los sectores. Y no,
Muñoz Ledo de inmediato lo que planteó era por distritos electorales. Bueno, ¿cuál era el futuro? Un partido electorero. Y eso fue. Entonces yo nada más quiero mencionar eso. Realmente, para cambiar, para transformar, se necesita mucha organización y apostar al futuro, a cambios, ¿no? Claro, se va a estar esperando el cambio final, los cambios que se vayan haciendo, pero para eso sí, se necesita organizar a la gente. Esa izquierda en los 70, fuera el Partido Comunista, fueran los grupos maoístas, fuera el PRT, etc., tenían buena presencia, movilizaban, luchaban, y realmente me acuerdo cuando con Eberto Castillo, que estaba el auge petrolero dilapidando, y la izquierda encabezada por Eberto Castillo, fue idea de él, toda una campaña en torno al petróleo, que de veras puso a pensar al gobierno. Incluso López Portillo le tuvo que responder en algunos informes presidenciales porque tuvo un gran pegue. Bueno, ese tipo de cosas, y ojalá un día se puedan hacer. Sí, nada, es muy breve. Yo creo que las transformaciones del siglo XXI van a ser muy distintas a las del siglo XX. Tan distintas que ni siquiera imaginamos cómo van a ser. Y nos inhabilita para observar cómo están sucediendo. Porque las tenemos frente a nuestros ojos y no las queremos ver. Hay una veintena de movimientos que despuntan hacia lo que viene. Los movimientos de género, las nuevas comunalidades, los migrantes, las nuevas comunas de artistas, etc. Ahí están. Añorar la izquierda de los años 70, de los años 60, no lleva a nada. Hay que estudiarla, hay que inscribirla en una historia, hay que trazar la relación entre esa historia y nuestro presente. Pero si no nos damos cuenta de que la nueva sociabilidad de hoy, ¿no?, solo puede estar constituida sobre sujetos que apenas están emergiendo y que son muy visibles, se nos va a ir absolutamente todo. Dos, yo creo que hay que abandonar la idea del momento de la gran transformación. Esa es la peor idea que tuvo la izquierda en el siglo XX. De creer que con un gobierno, ¿no?, con una fuerza específica que está en el poder durante 5 años, las sociedades tardan siglos en transformarse. Es preciso entrar en la idea de que antes de cambiar el mundo hay que transformar la vida, pues. Vida en todos los niveles, ecología, etc. Y es cada vez más difícil que los partidos políticos se hagan eco de este hecho. Quienes hoy quieran participar de eso tendrían que estar abocados. Y a esa parte, no es que no vaya a haber una gran parte de la sociedad que no esté consolidada por los partidos, pero yo, que milité toda mi vida en el Partido Comunista, etc., sí soy muy, muy escéptico. Los partidos políticos son necesarios porque solo hay 2 variantes de un sistema político: el partido único o el sistema con muchos partidos. Pero las expectativas que crean para llegar al poder son inasibles a partir del 6º mes del año de gobierno, etcétera, etcétera. Hay una espiral tremenda de acceso, frustración, acceso, frustración. Tal vez los ciudadanos deberíamos habilitarnos para estar preparados para este hecho simplemente. No descuidarlo, porque sí queremos que haya muchos, porque uno es terrible, Stalin y compañía, o de este lado, ¿no? Pero hay situaciones, tal vez como las que pasan ahora en México, donde surge una fuerza muy moderada, como la que está en el poder, que abre opciones. Qué bueno, qué bueno. Y registrar muy bien ahí donde esa fuerza no es capaz de hacer cambios y dice que los está haciendo. Yo sí creo que para modificar el orden neoliberal va a ser una tarea extraordinariamente difícil. Y es por pasos, aquí y allá, muchas batallas,
Lo hemos visto en los últimos 20 años, ¿no? Y las sociedades siempre regresan a eso. Esperar mucho de la sociedad, poco del Estado, poco de los partidos, sin dejar de observar qué están haciendo. Una última reflexión nada más. Yo sí creo que una de las cosas que ocurrieron con el neoliberalismo es que cambió la forma de hacer las cosas en el planeta. Cambió la forma de producir y destruyó Estado nacional tras Estado nacional, y con esto, por ejemplo, bloqueó totalmente los viejos paradigmas de la izquierda del siglo XX, de la izquierda leninista del siglo XX, que se planteaba el cambio mediante una revolución proletaria, mediante una revolución obrera y campesina, etcétera, etcétera, etcétera. Si revisamos lo que ha hecho el neoliberalismo en estos años, veremos que, entre otras cosas, metió una parte importantísima de la fuerza de trabajo del mundo en China. China es el gran maquilador del planeta. Aquí en México lo concentró en algunas regiones. Y incluso cambió la forma de producir en el campo. Digo, el tema de la descampesinización tiene repercusiones profundas también en este concepto. Si ahorita quisiéramos hacer una revolución obrera y campesina, ¿con quién chingados la hacemos? Nada más dime con quién. ¿Cuál es? Decir, el otro día un compañero decía, no, hay que decir, basta de cuestiones electoreras, vamos a hacer una cosa de veras, vamos a un pinche paro nacional. Y dije, ahora yo me sumo. Dime con qué pinches sindicatos. Todos están deshechos, no hay contratos colectivos, todos los sindicatos son contratos de servicios, es decir, no paras ninguna producción de nada, y dime con qué sectores campesinos trabajas, ¿no? Entonces, todo eso cambió. Entonces, por supuesto que eso cambia las formas de hacer las revoluciones en el planeta. ¿Y sabes qué? En este cambio, una de las pocas cosas que sí quedan son los partidos políticos. Y por supuesto que la base sigue teniendo que ser la movilización social, la movilización popular y sobre todo la toma de conciencia masiva. Eso es lo que yo creo que es a lo que tenemos que apuntar. Es una lástima que se nos haya terminado el tiempo, pero bueno, lo que no termina es la discusión, por supuesto. Agradecemos muchísimo la presencia de nuestros ponentes. Les hacemos entrega de una constancia por su participación. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en los eventos de el INERM. Estén al pendiente de la cartelera. Buenas noches. Gobierno de México.